Un cordial saludo, queridos televidentes que nos ven a través de nuestro canal Conecta, que nos ven a través de nuestro Facebook de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, El Retiro, para todos los que nos ven a través del canal de YouTube. El día de hoy quiero iniciar con el Evangelio del domingo, tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solo a un monte alto y en ese lugar se transfiguró delante de ellos. Su vestido se volvió de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero en el mundo. Se le aparecieron junto a él Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de esa nube que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay 3 montañas en la vida de todo cristiano, de todo ser humano, que en la vida espiritual también debemos tener muy presente. La primera montaña es precisamente la que nos hablaba el Evangelio, el monte Tabor. Es el instante de la alegría, el momento donde somos muy felices yendo a la Eucaristía, donde gustamos con una ansia loca, podríamos decir, todo lo espiritual. Nos fascina rezar el Santo Rosario, nos fascina ir a oración ante el Santísimo. La Eucaristía no se nos hace larga, de hecho el tiempo se va volando. Nos encanta también todo lo que tiene que ver con la lectura espiritual, la vida de los santos, la música espiritual. Cuando una mamá o un papá ora escuchando música en su casa, es porque precisamente se encuentra en ese instante en el que la vida espiritual puede convertirse en la transfiguración, en el monte Tabor, en alegría constante. Esa es la primera etapa de todo cristiano en su vida espiritual, pero pasamos a una segunda etapa de la vida del cristiano, porque no nos podemos quedar siempre en ese primer encuentro con Dios, en ese momento de alegría, sino que bajamos de esa primera montaña para subir a una segunda montaña que se llama el Getsemaní. El Getsemaní es una montaña en la que los discípulos se quedaban dormidos mientras el maestro estaba orando por allá arriba. Se quedaban dormidos, no tenían gusto por lo espiritual, llega el cansancio. Los grandes místicos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz le van a llamar la noche oscura del alma o el desierto espiritual, porque tarde que temprano debemos pasar por esa montaña, por la montaña del Getsemaní de nuestra vida, donde no sentimos a Dios por ninguna parte, donde quisiésemos escuchar a Dios y como que por ningún lado se oye su voz, donde nosotros quisiéramos que por fin Dios se manifestase de alguna manera y Dios no se manifiesta, donde quisiésemos que nos hablara al oído con voces y con formas muy humanas, pero Dios no se presenta así. Es el momento donde la mayoría de las personas se alejan, porque donde no sentimos a Dios, donde no tenemos certezas, donde no encontramos a Dios, solamente nos queda la fe, y ante la falta de fe, pues es imposible la perseverancia, la permanencia, que es precisamente lo que debemos hacer, perseverar y permanecer en esos instantes en los que no sentimos a Dios por ninguna parte, en donde vamos al templo y no sentimos nada, en donde oramos y no sentimos absolutamente nada, en donde rezamos el Santo Rosario y nos parecen palabras vacías, palabras repetitivas. En ese momento hay que perseverar y hay que permanecer. Y después bajamos de esa segunda montaña donde los discípulos se dormían y donde nosotros también
quitamos el gusto por lo espiritual y pasamos a una tercera montaña superada la segunda, y es el Gólgota, el momento del encuentro personal con el Señor, del encuentro con Dios. Especialmente en esta etapa del camino están las personas mayores, porque se enfrentan a lo desconocido, porque se van acercando peligrosamente al encuentro con el Señor, y ante la no respuesta del mundo frente a una realidad de la muerte, pues no nos queda otra cosa que creer en aquello que nos da algo de esperanza, algo de certeza. ¿Quién nos habla de la muerte? ¿Quién nos habla de saber vivir? ¿Quién nos habla de poder superar una crisis financiera, una crisis de enfermedad? ¿Quién nos habla de ello? Porque las universidades generalmente nos enseñan muchas cosas espectaculares, nos enseñan ciencias, matemáticas, ingeniería, nos enseñan cómo aprender a interpretar leyes, nos enseñan cómo podemos observar el universo, incluso cómo podemos llegar hasta la luna, pero no nos van a enseñar a envejecer, no nos van a enseñar a vivir, no nos van a enseñar cosas esenciales como la muerte y qué hay después de la muerte. La única que ha asumido el papel de anunciadora de lo que hay después de la muerte es precisamente la iglesia, y por eso volvemos a la iglesia cuando ya somos mayores y nos estamos enfrentando a esa realidad de la fragilidad de la muerte. Después encontramos en este evangelio dos personajes muy particulares, Moisés y Elías, que aparecen junto a Jesús. La palabra Moisés y la palabra Elías, o estos dos personajes, representan los grandes ideales del pueblo de Israel. Representa en primer lugar la ley. Moisés es aquel legislador que sacó al pueblo de Israel de donde estaban, de Egipto. Los pasa por el desierto y a medida que van pasando sucesos, acontecimientos tristes, se van poniendo algunas leyes también. Entonces, Jesús es el nuevo Moisés, pero ya no con leyes frías, con leyes muertas, que ya no respondían a preguntas y acontecimientos de la época, sino que Jesús se basa en el ahora, en la actualidad, y pone una ley nueva: amor. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a uno mismo y amar al prójimo. La palabra amor va precisamente en esa línea. Y encontramos a Elías como profetismo. El profeta tiene dos tareas importantes: anunciar y denunciar. Esas son las tareas del profeta, y Jesús es precisamente el que anuncia y el que denuncia. Anuncia a Dios, pero en este momento no está anunciando a Dios, sino que se está anunciando a sí mismo porque es Dios, y está anunciando el reino de los cielos, y denuncia la hipocresía. Por eso encontramos a Jesús dándole látigo y dándole muy fuertemente a los publicanos, a los escribas y a los fariseos. Pasamos a un segundo momento de nuestra reflexión, y es el tema del día. Hemos querido enfocar el tema de este mes con el tema también de este día, y es la familia como lugar donde renace la vocación, donde nace la vocación. La familia es iglesia doméstica. Los niños son esponjas que absorben todo lo que enseña papá y mamá. Y ojo, porque aquí empezamos con dicotomías, aquí empezamos a unir, a conjugar palabras. Hay 4 conjugaciones importantes que yo he visto que hay que tener muy presente en las familias al momento de saber educar y al momento de cultivar una verdadera vocación. No solamente la vocación sacerdotal, no solamente la vocación religiosa, no solamente la vocación matrimonial donde se unen 2 personas, también la vocación de soltería y los demás oficios, que aunque no son vocaciones, son trabajos, pero que si no se hacen con amor, pues a ninguna parte vamos a llegar y no van a fructificar verdaderamente. La primera conjugación en una familia es la palabra y la acción. Un papá que enseñe solamente de palabra no va a llegar al corazón de los hijos.
Es necesario conjugar precisamente la palabra y la acción, que era lo que hacía Jesús. Jesús hablaba, pero también con su accionar mostraba lo que decía. ¿Cómo va a llegar un papá y decirle a un hijo, por ejemplo, usted me hace el favor y no consume licor? Y a los 8 días lo ve llegando borracho. ¿Con qué autoridad le va a decir una mamá a una hija, no sea cantaletosa, si lo único que ha escuchado de su mamá es cantaleta? ¿Cómo le va a decir un papá o una mamá a sus hijos, no griten en casa, si lo único que escuchan en casa son gritos de parte de papá, de mamá, para con los hijos y entre ellos mismos? La palabra debe estar unida a la acción. Si yo digo, no grites, porque yo tampoco estoy gritando. Si yo le digo a mis hijos, no consuman licores, porque yo tampoco estoy consumiendo licor. Porque entonces los hijos me van a reclamar y me van a decir, ¿y entonces usted por qué sí lo hace? ¿Con qué autoridad podemos hablar? ¿Con qué autoridad nosotros podemos decirle algo a nuestros hijos que ni siquiera estamos cumpliendo? La segunda conjugación es autoridad y amor. Estamos en un mundo en el que pasamos de un autoritarismo abismal, un autoritarismo asfixiante, a una forma de supuesto amor, que es ser permisivos, el ser demasiado permisivos con los niños y con los jóvenes. Y hay que conjugar la palabra amor con la palabra autoridad. De esa manera podemos educar personas muy buenas para sus vocaciones y para sus oficios, solamente conjugando la palabra amor y la palabra autoridad. Que una persona se portó mal, papás, tengan la valentía de decirle a sus hijos, lo que usted hizo está mal. Tengan la valentía de corregir, si es necesario quitarles el celular por un tiempo para que se lo vuelva a ganar, si es necesario en algún instante quitarle permisos, también hay que hacerlo, hay que castigar, esa es la autoridad, porque ustedes como papás no pueden ser los mejores amigos de sus hijos. Para amigos ya tienen demasiados, ellos tienen muchos amigos en su vida, pero papá y mamá solamente tienen uno y una. No pretendan ser amigos de sus hijos, no pretendan ser las mejores amigas de sus hijas, de sus hijos, porque ellos ya tienen muchos amigos. Usted debe tener presente la autoridad, y lo que buscan precisamente hoy los niños es autoridad, porque como le decíamos antes a los jóvenes o a los niños, te comes la ensalada, así le decía una mamá a un niño anteriormente, con autoridad, te comes la ensalada. Hoy día es, Juanito, ¿te querés comer la ensalada? Y el niño decide si quiere comérsela o no. ¿Hay autoridad? No, es una opción, si quiere o no quiere comerse la ensalada. ¿No? Hay que conjugar autoridad con amor, dejarle muy claro que lo ama, pero también exigiéndole, porque hoy día hay una crisis precisamente de autoridad y ese es un problema muy grande, porque los niños crecen pensando que todo es anarquía, que pueden hacer lo que quieran. Una tercera conjugación, el perdón con el asumir consecuencias. Es verdad, hay que pedir perdón, pero el pedir perdón no exime de unas consecuencias, no exime de responsabilidades. Ojo, porque hoy nosotros hemos de alguna manera cambiado la palabra perdón por otras palabras como discúlpame o como lo siento, que se parecen al perdón, pero que van más enfocadas en mí, no en la otra persona. Si yo te herí, lo siento yo. Lo que usted sienta a mí me interesa muy poco. Discúlpame a mí. Yo no la disculpo a usted, me disculpo a mí, discúlpame por favor. Esas son palabras que utilizamos nosotros constantemente y que de lejos se parecen al perdón. La palabra perdón significa ponerme en las manos de la otra persona y asumir. Porque perdonar o pedir perdón no significa que exima del error. Yo no le digo a una mamá, ¿me perdonas porque perdí el año? Y ya queda el año ganado. Qué pesar. No, hay que asumir las consecuencias. Sí, te perdono, pero debes repetir el año. ¿Me perdonas por haber hecho esto malo? Sí, pero lo asumes. Hay que tener muy presente que el perdón no excluye de la responsabilidad. Hay que asumir las consecuencias. Y la cuarta conjugación es decisión con perseverancia.
A nosotros nos da mucho la decisión y vivimos como en un infantilismo espiritual muy grande. Casi que jóvenes de 18, 19 años todavía en casa porque les da miedo decidir. Es que no sé si estudiar esto o estudiar lo otro. May, ¿por qué no decide por mí? Quiere que decidamos siempre por los más jóvenes. Y estamos precisamente en ese momento en el que nadie quiere tomar decisiones trascendentales, nos da miedo tomar decisiones trascendentales, y no culpemos a los jóvenes y no culpemos tampoco a los adultos. El problema es que a nosotros no nos enseñaron a asumir decisiones ni a tomar decisiones, y por eso nos da tanto miedo. Y si me equivoco, es que debe tener también uno la capacidad de frustración. Si se equivocó, bueno, vuelve y emprenda, que a la próxima le va a salir las cosas mejor. No podemos vivir con miedo de tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, la perseverancia. Porque uno de los problemas también es que tomamos las decisiones y después no perseveramos en la decisión que tomamos. Nos da miedo el tomar esa decisión. Cuando uno se va para el seminario, lo digo desde mi experiencia personal, uno toma la decisión de irse para el seminario, con las consecuencias que eso trae, y es el abandonar casi a la familia o el estar con ellos por un tiempo determinado, solamente una vez a la semana, poderlos llamar de vez en cuando, el quizás desprenderse de una posible pareja, de una esposa, de unos hijos. Ese no es fácil, pero hay que saber tomar las decisiones de tal manera que uno pueda perseverar en esas decisiones y perseverando también ser feliz, porque tampoco tiene ningún significado tomar una decisión en la cual más adelante puedo ser totalmente infeliz. Qué pereza tomar decisiones que me llevan a la infelicidad. Qué pereza escoger carreras que después no me van a gustar y que yo voy a ser feliz ejerciendo esa profesión que no me interesa y que no me gusta. Por eso hay que tener el don de discernimiento para aprender a tomar buenas decisiones. Y son cosas que nos lo enseñan nuestros papás en el hogar. Son cosas que nos la enseñan nuestra familia. Por eso la familia es el lugar donde nace la vocación. Pero para que nazca una buena vocación y para que hayan personas extremadamente maduras, es demasiado necesario conjugar esas 4 realidades. La palabra con la acción, que lo que yo hago vaya conforme a lo que digo y lo que digo vaya conforme a lo que hago. La autoridad con amor. Es necesario como papás poner límites, pero también dejarle muy claro a los hijos que los respetamos, que los valoramos, que los queremos como hijos. Conjugar el perdón y asumir las consecuencias. Pedir perdón no exime de la responsabilidad ni nos exime de las consecuencias, hay que asumir esas consecuencias. Y conjugar decisión con perseverancia. Yo decido una cosa, pero también trato de estar muy radical en esa decisión que tomé, para que no estemos cambiando de un lado para otro y que al final de nuestra vida, cuando tengamos 40, 50 años, nosotros entremos en una crisis y digamos: ¡jue madre! ¿Yo qué hice? ¿Yo qué he hecho con mi vida? ¿Yo cómo voy a asumir lo que viene? Que no tengamos una crisis más adelante de sentido de vida y podamos decir: Dios mío bendito, yo no he hecho nada en este mundo. Y pasamos así al santo de la semana. Quise tomar un santo y quiero ser muy breve, especialmente con él, San Alejandro de Alejandría. Suena como muy disonante y muy extraño, pero sí, él es Alejandro, nació en un lugar llamado Alejandría y fue patriarca en ese lugar hacia el año 280. Y este hombre es un hombre radical en el tema de la defensa de la fe. Había una herejía que se llamaba el arrianismo. El arrianismo decía que Jesucristo era una criatura de Dios, mas no alguien engendrado por Dios. Y si es una criatura de Dios, significa que no es Dios, es una simple criatura, no es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, no es esencia de la misma esencia del Padre, no es luz de luz, no es el Señor de Señor, no es venido del Padre directamente como un hijo engendrado, sino que es venido del Padre como una criatura cualquiera.
Y van a decir también ellos que él encontró en sí muchos superpoderes. Eso es lo que en realidad desarrolló, un superhombre, fue un superhombre. Entonces lo que hace Alejandro de Alejandría es ir en contra, predicar en contra de lo que estaban diciendo los arrianos. Predicaba: Jesús es Dios, no es creado, es de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, es engendrado. Y de allí también encontramos un nacimiento del concilio de Éfeso. Fue el primer concilio de Nicea, el concilio de Nicea, y luego el concilio de Constantinopla, que define el credo que nosotros conocemos como está: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y pasamos a lo que va en contra precisamente de los arrianos, que es esa parte: creo en Jesucristo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo como engendrado, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Creo en el Hijo, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso es lo que nosotros decimos del Hijo. Y eso es lo que define precisamente el concilio en el cual estaba este hombre Alejandro de Alejandría. Que nosotros también seamos radicales defensores de nuestra fe, que no nos metan el dedo en la boca, que si llegan personas a decir: es que ustedes no creen en el verdadero Dios, nosotros podamos decir: sí creemos en el verdadero Dios, y que no nos dé vergüenza hablar de nuestra fe, que no nos dé vergüenza hablar de lo que verdaderamente creemos. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana.